Hola a todos y todas, ¿cómo vamos? Estoy feliz de estar en este congreso, aportándoles de nuevo con mis ideas, con todas las cosas que me gusta compartir de lo que sé. Entonces, bueno, importante que ustedes sepan, ¿cierto? Que en Colombia nosotros tenemos dos formas de presentar los informes de análisis de puestos de trabajo. Uno está centrado en el informe de análisis de puesto de trabajo que hacemos con las, digamos, directrices o metodología del manual de la batería de riesgo psicosocial en el anexo 4, donde evidentemente se centra en las variables relacionadas con las demandas del trabajo. En ese caso, los informes de los análisis de puestos de trabajo están relacionados están relacionados en los asuntos de las demandas emocionales, físicas, cuantitativas y emocionales, ¿cierto? En determinados casos. Por ejemplo, el caso de un auxiliar de enfermería. La auxiliar de enfermería tiene una altísima carga emocional, una alta carga física porque debe cargar pues los pacientes, trasladarlos de camilla a cama, hacer la limpieza corporal de sus pacientes, etcétera. Entonces, por ejemplo, es un cargo que normalmente como cargo tiene una alta demanda del trabajo. Sin embargo, la metodología que las quiero compartir hoy es una metodología que es mucho más completa, que se llama la metodología del análisis de puesto de trabajo con determinantes de origen del estrés. Entonces, voy a compartirles el protocolo, ¿cierto? Porque es bien importante que nos conozcamos ese protocolo, porque muchos estudiantes en cierto momento tienen el desconocimiento o no conocen este protocolo tan interesante y que es mucho más completo que el del manual de la batería. Que el protocolo es importante establecer, ¿cierto?, que se hacen los, ¿cierto?, análisis de puestos de trabajo con la metodología de este protocolo para la determinación de origen de las patologías derivadas del estrés, que aquí en Colombia ya están reconocidas y que impactan no solamente a nivel de la esfera mental, sino también a nivel fisiológico, ¿cierto? La hipertensión, úlcera gástrica, todo lo que tiene que ver con problema cardiovascular, ese tipo de cosas ya están reconocidas en el decreto 1477 del 2014, fecha común en la que se publicó este protocolo. Veamos algunos autores, está la doctora Elena Piñeros, René Donaldo, Carlos Efraín, Lucía Quintero, Rosy Marcela Pérez y Laura Constanza Vergel. ¿Cómo aprendí yo este protocolo? En una clase que nos dictó, un seminario taller que nos dictó la doctora Rosy Marcela Pérez en la Asociación Colombiana de Psicólogos Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, miren que en el marco normativo, este decreto nos habla del decreto 1477 del 2014, ¿cierto? Tabla de enfermedades laborales, que en el anexo técnico tiene ya identificados, ¿cierto?, los agentes psicosociales y en el grupo de enfermedades donde se determina el diagnóstico médico. Entonces, ¿cuál es la diferencia en los insumos? Los insumos, tanto para el análisis de puesto de trabajo, que nos pide el manual de la batería, llamémoslo el manual verde, siempre son las entrevistas a nuestro trabajador, ¿cierto? Al caso prioritario, la entrevista a su jefe inmediato y la entrevista a un trabajador par, es decir, a alguien que haga lo mismo. Por ejemplo, en el caso de auxiliar de enfermería, a otro auxiliar de enfermería y normalmente los jefes de enfermería o los enfermeros profesionales son los jefes de estos auxiliares de enfermería. En el caso, por ejemplo, de aplicar este protocolo, llamémoslo el protocolo azul, porque su portada es azul y porque la denominación y casi todo lo que tiene en su diseño es azul, es mancomunado con un médico especialista. Entonces, primera diferencia entre uno y otro. El análisis de puesto de trabajo de la batería de riesgo psicosocial, que se enfoca solamente en las demandas del puesto de trabajo, lo podemos hacer nosotros solos como psicólogos. Ojo,
no poniendo el nombre del caso, solamente el nombre del cargo, ¿cierto? Vamos a ir allí a hacer una validación o identificar por medio de un análisis diagnóstico del análisis de puesto de trabajo cuáles son las demandas del trabajador en torno a esas demandas emocionales, cualitativas, cuantitativas y físicas, en ese caso de ese auxiliar de enfermería. Pero aquí, en este caso y en este protocolo azul, o el protocolo de determinantes de origen del estrés, se comparten algunas etapas con un médico especialista en salud ocupacional. Y este protocolo es muy enriquecedor porque es uno de los pocos que hace el trabajo mancomunado o interdisciplinario para la esfera de salud mental, entendiendo que, como lo dice bien la OMS, la salud es mental, física y psicosocial, ¿cierto? O mental, física y social en la definición que traemos de OMS desde 1946. Esto es bien importante porque en este análisis, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que en su estructura metodológica se debe actualizar, ¿cierto? ¿Cuáles son las patologías relacionadas con el estrés? Como les decía, ese marco referencial del 2014, hacer una revisión y jerarquización de los factores de riesgo a través del método de comparación, ¿cierto? De los expertos de INISI, que ya lo vamos a ver, es una valoración por diagnóstico y por valores de los factores psicosociales intra y extralaborales. Hacemos una revisión del procedimiento, ¿cierto? Cómo se está haciendo esa determinación de origen. Hacemos una revisión de las matrices de los factores para cada patología. Por esto el insumo diferencial entre un análisis de puesto de trabajo psicosocial o del manual verde de la batería de riesgo psicosocial estará relacionado en que uno sí analiza la historia clínica. En Colombia no la tenemos integrada, sé que en otros países sí, pero aquí en Colombia nos toca pedirle normalmente la historia clínica al trabajador para que él la pida a su vez en la EPS, el médico ocupacional que esté a cargo, pedirle también la historia o bajar de los portafolios o de las historias clínicas tecnológicas o digitales que tenemos aquí en Colombia de las IPS de seguridad y salud en el trabajo, pedirlas, revisarlas y contrastarlas contra las de la EPS. Además, importante también decirle al trabajador que traiga todas esas recomendaciones, historias, incluso notas para medicamentos de su psiquiatra, ¿cierto? En dado caso que venga pues con un diagnóstico de la esfera mental ya de forma previa. En este marco referencial, miren que les va a pasar bien interesante porque lo primero que hacemos es la verificación de ese diagnóstico clínico. Esa verificación del diagnóstico clínico es muy importante y miren que aquí todavía, pues este manual es del 2014, todavía no tenemos actualización reciente, pero sigue siendo el vigente. Nos hablan todavía del DSM-4, DSM-5 y CIE-10. Sabemos, ¿cierto?, que en Colombia y en casi todo el mundo estamos hoy día en transición, actualizando todos los diagnósticos de la esfera mental en el DSM-5 y en la esfera física, aunque también tiene muchos diagnósticos de salud mental, el CIE 11. 11, CIE 11. Entonces aquí esto es bien importante que lo tengamos y aquí es nuestro primer uso de comparación de la inteligencia artificial, dado que ya la inteligencia artificial tiene estructuras que nos permiten comparar los criterios diagnósticos del CIE 10 con el CIE 11. Así que ya vamos a hacer un ejercicio práctico. Una vez identificamos, ¿cierto? Evidenciamos ese diagnóstico, confirmamos la patología, identificamos que esta patología está en la tabla de enfermedades del decreto 1477 del 2014 y eso nos lleva a empezar a hacer nuestro trabajo en la evaluación intra y extralaboral que la hacemos los psicólogos por medio de entrevistas de primera fuente a, al caso prioritario, en este caso el trabajador que está, digamos, derivado para hacer este análisis, al jefe inmediato y a una persona par o que haga un mismo cargo como él, ¿cierto? Ahí le vamos a preguntar, ¿cierto? Todos los factores de riesgo identificados. Miren que este protocolo es muy completo, nos identifica también
un flujograma de una vez identificado si el diagnóstico es correcto, si la patología podría derivarse del estrés, se confirma la asociación y vamos a tener dos formas de calificación, una relacionada con estrés postraumático y otra relacionada con lo que llamamos de la vida cotidiana o que puede estar relacionado con burnout. Vamos a ver ya en el anexo a qué nos estamos refiriendo. Esto se califica por la intensidad, por la frecuencia y por la exposición. Entonces, bien importante que lo tengamos en consideración este flujograma, pero para seguir avanzando en la clase de hoy, en el taller de este congreso, importante que tengamos en cuenta estos apartes. ¿Cómo hacer entonces nuestras primeras intervenciones, ¿cierto? Conociendo, ¿cierto? Que demandas del trabajo tienen demandas cuantitativas, carga mental, emocionales, las exigencias de responsabilidad del cargo, las demandas ambientales de esfuerzo físico, las demandas de la jornada del trabajo, la consistencia del rol y la influencia del ambiente laboral. Tenemos la variable del control y autonomía sobre el trabajo, que tiene como dimensiones las oportunidades de desarrollo, la participación y manejo del cambio, la claridad del rol y si se está dando o no capacitación y entrenamiento. Para mí, la variable más ganadora y más importante de este protocolo es preguntar, ¿cierto? ¿Cómo se dan esas características del liderazgo, esas relaciones sociales en el trabajo, la retroalimentación del desempeño y la relación con los colaboradores? Porque recordemos que una de las recomendaciones de la OMS desde el 2010 es crear espacios sanos y seguros para estos trabajadores. En esa creación de los espacios sanos y seguros, pues evidentemente uno de los factores clave son esas características de liderazgo. En el tema de recompensa, obviamente todos los trabajadores trabajamos en pro de ganar dinero, pero también de tener una estabilidad, también de tener ingresos que nos permitan movernos, ¿cierto? Y vivir. Y lo que percibimos nosotros como el salario emocional o que la batería lo interpreta como gana recompensas o derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza. En este protocolo está este cuadro que es muy clave para que ustedes puedan preguntar, ¿cierto? Directamente en la entrevista cosas relacionadas. Por ejemplo, el trabajador, ¿qué exigencias de la responsabilidad del cargo tiene? Entonces, el trabajador debe asumir directamente la responsabilidad de los resultados de su área, de su sesión de trabajo o supervisar el personal, manejar bien el dinero, los bienes de un valor de la empresa, la información confidencial, la seguridad y salud de las personas. Y esto, evidentemente, son las cosas que nos van a ayudar a nosotros a hacer esa entrevista semiestructurada a ese trabajador. En este cuadro se hace esas preguntas, se considera también pues la parte de las condiciones extralaborales, la parte de las dimensiones, ¿cierto? Del extralaborales, tiempo fuera del trabajo, relaciones con la familia, comunicación y relaciones interpersonales, que como recomendación se preguntan tanto al caso, ¿cierto? Al trabajador, caso priorizado, como a uno de sus familiares. Un punto importante es la visita domiciliaria y allí también se contrastan las dimensiones psicosociales o las dimensiones sociales como el sexo, la edad, el estado civil, su grado de escolaridad, su ocupación, su profesión y todos estos puntos que evidentemente ya tenemos levantados de las entrevistas intralaborales, ¿cierto? El lugar actual de trabajo, la antigüedad de la empresa, el nombre, el tipo, la antigüedad del cargo, etc. Entonces, yendo un poco a lo que nos convoca en esta tarde de hoy, es cómo hacer ese informe de este análisis de puesto de trabajo del protocolo azul o del protocolo de determinantes de origen del estrés, donde evidentemente necesitamos, ¿cierto?, documentar y realizar esas entrevistas que nos están generando que nos van a generar la información primaria que nosotros vamos a recoger. Entonces, lo primero que les quiero compartir, si están viendo mi pantalla, es una de las primeras plataformas que me parece súper ganadora, que es la plataforma Gama App. En esta plataforma Gama App incluso fue calificada la semana pasada como una de las primeras o el mejor premio para el uso, o es la más usada en este momento para hacer presentaciones
Y aquí, por ejemplo, yo podría traerles, ¿cierto? Digo, impórtenme el archivo del protocolo, ¿cierto? Aquí tengo una plantilla que es mi formato de informe psicosocial, enseguida lo vemos en el Word, y le voy a decir, tráeme las definiciones de mi plantilla, de la que he venido haciendo siempre, para que me pueda decir cuáles son los apartes y cuáles voy a hacer. Este es un documento, enseguida se los muestro, se los voy a juntar para que tengan esa plantilla y que definitivamente pues puedan contar con este informe. Yo le voy a decir a la inteligencia artificial Gamma App que me haga una presentación con base en este formato de informe de riesgo psicosocial y le voy a decir que si confirmo presentación, le voy a decir que me lo haga en 30 diapositivas. Vamos a ver cuántos me dicen. Voy a decirle acá que me lo haga en 30. Le voy a decir que me haga de una forma condensada o conservadora, ¿cierto? No quiero que me cambie mucho el documento, sino que yo quiero que me use lo que tengo allí en ese documento y que me haga algunas líneas de lo que tengo allí, ¿cierto? Entonces, aquí en este documento, en esa plantilla, se van a dar cuenta, es una plantilla que he venido trabajando ya como los últimos 4 años, actualizando un poco las teorías, las clases. Voy a decirle que me lo haga en un nivel detallado, voy a decirle que me lo haga en español, voy a decirle que me lo haga con imágenes generadas por la IA. Voy a decirle que los estilos de imagen sean personas vivas, coloridas, con un modelo de imagen fluida. Voy a decirle que me haga imagen fluida y voy a decirle que me lo haga en formato de presentación tradicional para que me quepa en un formato de PowerPoint. Ahí le estoy diciendo, ¿cierto? Le estoy adjuntando mi documento. Si se dan cuenta, pues este documento tiene un marco teórico y un glosario y tiene ya una plantilla predeterminada para las diferentes preguntas y calificaciones que debemos hacer al trabajador. Entonces voy a decirle, listo, dale continuar. Voy a decirle que me lo haga en mi fondo personalizado, que es un fondo blanco, para que yo después lo pueda pegar en la plantilla que necesite y le voy a decir que me lo genere. Esta IA o esta tecnología es bastante interesante, ahorra un montón de tiempo y nos ayuda, ¿cierto?, a pasar lo que nosotros ya tenemos creado, diseñado de tiempo atrás, por ejemplo, este informe diagnóstico que ya tengo como plantilla de tiempo atrás, me lo está ayudando a modernizar. Si ustedes se dan cuenta, las imágenes son muy profesionales, le pedí que fueran personas vivas, ¿cierto?, con fondos claros. Entonces ahí está cumpliéndose la instrucción, está trayendo allí el texto de lo que yo tengo en mi marco teórico. Miren que me está haciendo una línea de tiempo de lo que yo tengo allá resumido en el marco teórico de la introducción de por qué es importante hacer esa revisión legal, ¿cierto? Que en Colombia tenemos bastantes leyes y bastante legislación que dan respuesta pues a las necesidades del medio laboral. Está trayendo todo lo que tengo allí del tema de acoso laboral, porque pues para el análisis de puesto de trabajo uno de los puntos es preguntar si se han hecho quejas, ¿cierto? Al jefe o al jefe inmediato o del jefe inmediato hacia el colaborador del caso priorizado. Ha habido algún tipo de acoso. Recordemos que el acoso no es solamente de abajo hacia arriba, sino también puede ser de arriba, de abajo hacia arriba o también puede ser horizontal entre pares. En este documento, por ejemplo, también tengo
conceptualizado el tema de género, porque hoy en día en Colombia ya tenemos que darle cumplimiento a una normativa que es la 2365 desde el 2024, que nos indica cómo hacer o darle importancia, ¿cierto?, a los casos de violencia de género, incluso cómo es esa protección que se le está dando a las comunidades LGTBQ+. Uno de los puntos más desafortunados en el país es que hay muchos homicidios de personas que están reconocidas dentro de la comunidad LGTBQ+. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Tienen que estar trayendo una gráfica súper interesante de las enfermedades del decreto 1477, del análisis que yo tengo y complementándolo, donde nos está diciendo esos porcentajes. Enseguida les muestro algo respecto a eso, cómo se puede profundizar. Y esto, pues evidentemente me puede ayudar a que mi informe quede mucho mejor, ¿cierto? Bueno, esto es algo que les mostraba en el protocolo azul y es cuáles son esos criterios de calificación de los factores, ¿cierto? Les contaba que se califica de 1 a 3 en el tiempo de exposición, la frecuencia de presentación y la intensidad. Allí en el tiempo de exposición, por ejemplo, diríamos, vamos a calificar 3 si la exposición es constante, ¿cierto? Vamos a revisar la intensidad, enseguida que nos devolvamos a ver la presentación, vamos a darnos cuenta cómo se hace esa calificación. Caso muy reconocido y que todos vivimos cuando estamos en un hospital, ¿cierto? Normalmente las auxiliares de enfermería están, bueno, las y los auxiliares de enfermería están expuestos a muchas demandas emocionales del paciente, porque cuando la gente está enferma, tiene dolor, tiene fatiga, ¿cierto? No logra controlar su dolor, normalmente está triste, está agobiada. Entonces, ese demanda emocional, diríamos, tiene una alta exposición en los auxiliares de enfermería. Aquí en Colombia, más o menos, cada auxiliar de enfermería atiende diariamente fácilmente entre 8 y 10 pacientes diarios, estando todo su turno con ellos, ayudándoles, limpiándoles, ayudándoles a que toman los medicamentos, y etcétera. Entonces, el contacto es intenso, ¿cierto? Es durante todo el tiempo, están expuestos todo el tiempo y además tiene un alto nivel de intensidad. Aquí ya nos está diciendo, está montando todo lo que yo tengo allí en el informe de los factores psicosociales extralaborales, nos está diciendo que el ausentismo, ¿cierto? ¿Cuáles son los que más generan ausentismo según estos estudios que tengo allí en el informe? ¿Cuáles nos generan más ausentismo? Dice 24%, y esto es estadística de la OIT. 24% de trastornos mentales generan ausentismo. Entonces, importante tenerlos en consideración. Hoy en día creo que estamos en el momento oportuno y hoy 28 de abril para que llamemos a la atención a todos los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo y a los psiquiatras, médicos y colegas que se encargan, ¿cierto? Que se interesan por esta parte de la salud mental. Es importante que empecemos a hacer cada vez trabajo más integrado y se van a dar cuenta que este protocolo pues es uno de los puntos que no lo permite hacer. En esta parte de la valoración de los factores de riesgo psicolaborales, esto me puede dar una idea, por ejemplo, en la entrevista, qué tan altas son esas demandas cuantitativas, qué tan altas son esas demandas emocionales, qué tan altas son las demandas de la jornada de trabajo. Si nos imaginamos un entorno, ¿cierto?, como un hospital, en el hospital hay que hacer turnos de día, de noche, fines de semana. El hospital debe trabajar 7 por 24, por tanto, no hay forma de parar. Ahí, bueno, también está diciendo, conforme a la entrevista, lo que usted está
indicando aquí es bien importante en torno al tema de las demandas extralaborales. Aquí nos saca una ponderación, enseguida les muestro un poco por qué es bien importante esta ponderación que nos está ayudando a identificar la IA en esta presentación, porque partiendo de este ponderado es que nosotros hacemos la calificación de origen. Miren qué interesante aquí porque ya nos está identificando esos factores protectores que nosotros normalmente tomamos, ¿cierto? Como parte de eso que nos dice la OMS, deben ser factores que en el clima, en la cultura de la organización o de la empresa cliente que nosotros trabajamos, pues en ese momento nosotros tenemos que empezar a trabajar en pro de las diferentes variables que van a ayudar a que ese trabajador al estar en su trabajo se sienta seguro y esté sano, ¿cierto? De eso se trata nuestro rol. Entonces, en ese análisis de puesto de trabajo, nuestras recomendaciones siempre serán unas recomendaciones para el trabajador y unas recomendaciones para la empresa. En las recomendaciones yo siempre utilizo este modelo biopsicosocial y salutogénico, donde pues evidentemente voy a considerar recomendaciones a nivel de estilos de vida saludables, ¿cierto? A nivel biológico, sueño, horas de sueño, ingesta de alimentos saludables, baja en los carbohidratos, una parte de los diferentes estilos, ¿cierto? De vida, donde la gente pues pueda descansar, estar tranquila, ¿cierto? También se les enseña un poco en esa parte de estilos de vida saludable o estilos de vida saludable, la importancia de caminar, de hacer ejercicio, de recibir el sol y la vitamina D, que es tan importante para el manejo del estrés, ¿cierto? Las otras recomendaciones ya van centradas en torno al tema conductual, mucho de la actitud, de cómo estoy manejando el conflicto, de cómo me estoy comunicando con ese jefe inmediato y cómo estoy de pronto, si me estoy predisponiendo, ¿cierto?, a ese escenario de trabajo donde estoy o no. Todo ese tipo de cosas son muy importantes porque pues evidentemente nos ayudan a establecer una serie de factores que nos ayuden a proteger a ese trabajador y eso es lo que ponemos en las recomendaciones. Ahorita que volvamos a esa diapositiva, vamos a ver entonces la importancia de ese modelo biopsicosocial y las condiciones salutogénicas, ¿cierto? Que es un modelo de hace mucho tiempo, pero es muy importante porque pues ese nos habla de la integración de nuestra parte biológica, nuestra parte psicológica y la interacción social, la importancia que tenemos con la comunicación. Incluso algunas teorías, ¿cierto? Nos marcan que nosotros tenemos unas predisposiciones genéticas que debemos tener consideradas en nuestros aspectos biológicos. Entonces, muy importante que lo tengamos en consideración. Sabemos que hoy en día, ¿cierto? Incluso desde la resolución 2646 del 2008, sale en Colombia, pero que sé que Perú y otros países la tienen también como referente, y la 2764 nos habla de empezar a hacer intervención primaria, secundaria y terciaria. Primaria, pues eliminando todos esos factores de riesgo en su origen, ¿cierto? Secundaria, detectando tempranamente y manejando los síntomas iniciales. Y terciaria, pues haciendo un tratamiento y rehabilitación para los trabajadores afectados.
en especial si, por ejemplo, ya tengo un diagnóstico, ¿cierto? Como puede ser ansiedad, eh, que digamos no tenemos hoy día un protocolo de la 2764 para el manejo de ansiedad, pero tenemos un muy buen referente español, enseguida se los comparto, que lo vamos a también a trabajar para esta parte de la IA. Esta lo vamos a hacer en este segundo ejercicio en torno al tema de las recomendaciones para el trabajador. Miren que aquí ya nos está poniendo, como les decía, las dos recomendaciones. Recomendaciones para el empleador, revisar y ajustar la distribución de cargas de trabajo. A nivel grupal, fortalecer el liderazgo. A nivel individual, ofrecer programas de capacitación y empezar a hacer un seguimiento y evaluación. Esto es bien interesante porque esto nos está ayudando, ¿cierto?, a fortalecer nuestro informe y en este informe, pues evidentemente nos va a ayudar a tener un seguimiento para ese sistema de vigilancia epidemiológica que es tan importante en el tema de riesgo psicosocial y encadenado con los otros factores, porque si ya desde el decreto 1477 del 2014 tenemos reconocido que el estrés afecta la salud física, pues es importante que tengamos esto en cuenta, ¿cierto? Miren aquí las recomendaciones para el trabajador, mucho de lo que he venido trabajando con esta gama y que ya está un poco entrenada, estos 3, 4 meses hemos estado interactuando y trabajando bien duro en hacer presentaciones y analizar temas y textos. Miren que ya esto se nota como ella ya ha venido tomando algunos conceptos con tanta claridad. Miren, habla del equilibrio de la vida trabajo, de establecer límites claros entre el tiempo laboral, personal y priorizar las actividades de autocuidado, descanso y cultivar las relaciones. Eso es muy algo que diría yo. Técnicas del manejo del trabajo, bueno, las adaptaciones laborales. Miren, y aquí nos va a sacar un cuadrito, es el mismo cuadrito que yo tengo en el informe, donde nos habla de la importancia del manejo del tiempo, del horario flexible, del trabajo híbrido. Recuerden que una de mis pasiones es cómo vamos a ser psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo en el metaverso, ¿cierto? Y ahora que estuve la oportunidad de participar en el Colombia en el Mobile, ¿cierto? En el Congreso de Tecnología, uno de los congresos más grandes de tecnología en el mundo, en Barcelona, en el mes de febrero, bueno, febrero y marzo, me di cuenta que definitivamente la parte de realidad aumentada tiene que ser uno de nuestros caballitos de batalla para empezar a trabajar en ambientes virtuales y en metaverso cuando estén las posiciones. Allí, por ejemplo, ya tenían diseñados los trajes de neopreno, los cascos neuronales, el lector frontal para ver si todo lo que estás haciendo es crear o recordar, el casco que nos permite identificar si estamos en ondas beta o estamos teniendo otras ondas como las gamma, ¿cierto? En momentos de meditación, cosas así. Entonces, ahí vamos y por eso tenemos que estar subidos, muy bien subidos en esta onda de la tecnología. Bueno, esta a mí Gama es una de las que más me gusta, más de las plataformas que más uso y que más me despierta cierto interés y hacer cosas y publicaciones, porque pues también como soy profesora, pues muchas de las cosas que se necesitan hacer pues son frente a una presentación y en esta plataforma pues me he entretenido mucho últimamente haciendo presentaciones y demás. Y miren cómo en el informe ya nos permite hacer ciertas recomendaciones. Incluso aquí ya nos está diciendo, ojo con la integración con el sistema de vigilancia epidemiológica, identifique los casos, valore detalladamente los factores de riesgo y sus condiciones de salud, todo este tipo de cosas que definitivamente pues se ve que ya tiene un nivel de entrenamiento y que estamos bien, bien sincronizadas. Bueno, y van a ver que enseguida, cuando les empiece a mostrar qué funcionalidades, cuando ya la termine, que llegue a los 30 slides, se van a dar cuenta que podemos empezar a meterles por cada una de estas diapositivas más cosas. Podemos empezar a darles ideas,
¿cierto? Interactuando con ChatGPT o con Perplexity, que son pues también buscadores, herramientas que nos ayudan a buscar fuentes bibliográficas reconocidas y que nos ayudan a tener más información, pues eso definitivamente va a hacer que nuestra presentación del informe sea súper ganadora. Miren, muchos de los temas de este congreso, y yo creo que hoy y mañana vamos a estar hablando muchísimo del tema ético y legal. En el tema ético, aquí en Colombia nosotros tenemos un código deontológico que está enmarcado en la ley 1090 del 2006 y uno de los puntos que más eh, prioriza, ¿cierto? Es no hacer daño. Y el tema de no hacer daño o no maleficencia, que es uno de los principios éticos por excelencia para nuestros trabajadores, pues debe ser claro, ¿cierto? Sabemos también que pues desde el decreto internacional de la AICO, ¿cierto? En donde nos habla de nuestros derroteros éticos desde el 2012, nos dice, importante que usted se oriente y tenga como el eslabón más delgadito de análisis a ese trabajador. Y creo que en ese puesto, en este análisis de puestos de trabajo que les comparto hoy, en este protocolo que les comparto hoy, este es uno de los puntos álgidos. Cómo ver todas las dimensiones de ese trabajador, desde su historia clínica, tanto ocupacional como de la EPS o de las entidades promotoras de salud o del médico particular que lo ve. Eso nos va dando una línea de tiempo de cómo ha venido ese trabajador de pronto deteriorándose en su salud. Nos permite a nosotros como especialistas en seguridad y salud en el trabajo establecer correlaciones de lo que pudo haber pasado, ¿cierto? Con un jefe, con un estilo de liderazgo, con un compañero que te quería de pronto competir de una forma hostil con el otro y cómo afectó eso su vida, ¿cierto? Psicoemocional. Poder tener esa línea de tiempo, corroborar cómo entró ese trabajador a la organización, cómo se dieron las cosas en el primer y segundo trimestre cuando está esa persona adaptándose en esa inducción, en ese entrenamiento al puesto de trabajo y cómo eso pudo haber generado un desenlace de que la persona pues pueda tener un decremento, ¿cierto? De su esfera mental, ¿cierto? Como una depresión o que haya empezado a tener paranoia o que haya empezado a tener una psicosis continuativa o problemas del sueño por eso. Todas esas cosas nos permitirán entonces tener un avance de cómo ayudarle a esa trabajadora que pueda volver a su entorno laboral de una forma sana y segura, obviamente haciendo acuerdos de convivencia con los otros, haciendo que el jefe como modulador del clima laboral, pues pueda ser uno de los factores que ayude para la gestión. Miren estas imágenes, miren la calidad de imágenes que genera esta IA y que yo antes cuando hacía mis presentaciones a mano, ¿no es cierto? En PowerPoint, pues uno podría demorarse mucho tiempo buscando un tipo de calidad de imagen como esta o tener que comprar un banco de imágenes en alguno de los bancos que se vendían anteriormente. Ya con estas imágenes, pues uno no tiene problema porque sabe que son generadas por la IA y que no va a tener problemas de los derechos de autor. Miren la calidad, obviamente, pues esto está tomando de base las recomendaciones y las conclusiones del análisis del informe que le puse, pero evidentemente tiene una excelente redacción de lo que está poniendo allí. Miren las recomendaciones finales, nos va a decir implementar programas integrales de gestión del riesgo que incluyen valoraciones periódicas, intervenciones preventivas correctivas, que nos ayude a la cultura organizacional, que fortalezcamos la cultura de la comunicación efectiva, el respeto, pues, todo el reconocimiento de los valores en el tema de talento humano y de las relacionadas con el nivel individual a promover estrategias de autocuidado, estilos de vida saludable para la gestión del estrés, técnicas de relajación, mindfulness, bueno, comunicación asertiva. Y miren que nos propone cosas tanto para el nivel organizacional, el nivel individual y el sistema, ¿cierto? Porque todo lo que diga mejora continua, pues estará reflejado en ese sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Ya estamos, creo, esta es la 30. Muy bien. Entonces, una vez la aplicación Gamma, ¿cierto? Termina de proponernos el, el esquema que tomó de base, ¿cierto? Mi marco teórico. Le vamos a decir, por ejemplo, que quiero que esta me la haga más visual. O, por ejemplo, le voy a decir, quiero que me establezcas, le voy a decir acá, incluye principios, valores relacionados con la honestidad, por ejemplo. Él vuelve y replantea. Me va a decir, con la honestidad y transparencia, comunicación veraz de los hallazgos. Le quiero decir, listo, no quiero que me la presentes en esa letra tan pequeña, sino quiero que me la hagas más visual. Entonces le digo aquí que me la haga más visual. Y me va a traer una organización distinta. Me va a decir, por ejemplo, que me quite cuatro, que quiero que la parte de cumplimiento normativo no, entonces le voy a decir acá, combato, y le voy a decir que me elimine esto. Y me quedan confidencialidad, consentimiento informado, equidad y no discriminación, y la que últimamente le dije, ¿cierto? Que fueron honestidad y transparencia. Por ejemplo, en esta, yo quiero que me diga, me la cambie de diseño. Entonces voy a decirle que no, que yo quiero en esta que me la haga de una forma, jugarla en el formato. Entonces, miren que ella nos dice, listo. Primero, más importante, tengo estrés. Segundo, sobrecarga informativa. Tercero, vigilancia digital. Hiperconectividad, tema de trabajo remoto y automatización. ¿Cierto? Queda mucho más entendible de esa manera. Por ejemplo, aquí le quiero decir, bueno, quiero que me hagas estas más específicas. Miren que aquí ya trajo el informe, ¿cierto? Tema de perspectivas de género, capacitación de los líderes, la comunicación asertiva, manejo de cargas de trabajo y minimizar la automatización de que intensifica el trabajo.
vamos al segundo caso. Entonces, en la segunda plataforma que les quiero compartir está, por ejemplo, el tema de ChatGPT. ChatGPT me permite, ¿cierto?, adjuntar un documento. En este caso le vamos a adjuntar el documento de la guía, ¿cierto? Que necesitamos. Vamos a ir con Perplexity, que se quedó palmada. ChatGPT. Entonces, en Perplexity me permite traer. Vamos a decirle que nos adjunte la guía de ansiedad. Entonces vamos a decirle aquí, ayúdame a entender cómo recomendar a un trabajador con ansiedad hacer pausas cognitivas de manejo. Y es muy importante el verbo. También le hubiera podido decir, vamos a ver cómo nos sale allí, pero también le hubiera podido decir o dado en el prompt el rol de experto. Como ya llevamos un tiempo todo trabajando, dice que salió mal. Vamos a hacerlo a ver. Ayúdame como experto en seguridad y salud en el trabajo, psicólogo médico, a entender las recomendaciones de la guía de ansiedad. Ya está. Bueno, vamos a volver aquí a Gama, ChatGPT y Perplexity no funcionaron. Entonces vamos a dar con esta gama una instrucción interesante en torno al tema de cómo podría yo, por ejemplo, ayudar a que esto me lo genere en un análisis de frecuencias. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, eh, en las recomendaciones que les decía, ¿cierto? Desde el modelo biopsicosocial, desde el modelo biológico, psicológico, o sea, el enfoque salutogénico y la dimensión social, le voy a decir, ayúdame más específico en las recomendaciones de hábitos de vida. Miren que nos está diciendo aquí, entonces es mucho más específico, nos está diciendo actividad regular, 30 minutos diarias y 5 días a la semana, alimentación balanceada, descanso adecuado, hacer técnicas de relajación, meditación o respiración profunda o yoga por 15 minutos diarios, conexión social, mantener las relaciones significativas y participar en acciones comunitarias, ese tipo de cosas nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, aquí le voy a decir también, ayúdame a establecer mecanismos de afrontamiento positivo. Sí.
Ahí me va a generar una cajita. Listo. Entonces aquí ya nos trae la cajita donde nos dice importante toda la parte de análisis preventivo de posibles escenarios, desarrollo continuo de las competencias, implementación de sistemas de automonitoreo y ajuste, ¿cierto? El tema de la autoobservación que es tan importante. Este tipo de cosas es lo que definitivamente nos está ayudando hoy en día a la IA y que no tenemos que tenerle miedo. Es importante estar interactuando con ella, conociéndola, sabiendo cuáles son sus beneficios, establecer cuáles son esas cosas que definitivamente nos van a aportar, nos van a ayudar y nos van a ayudar a mejorar, ¿cierto? Nuestra calidad de los informes. Por ejemplo, miren la diferencia entre el informe que yo antes presentaba o mi formato de informe relacionado, que fue el informe que le di de base, que ustedes se dieron cuenta en esta presentación que le di de base, y que definitivamente pues eso nos va a ayudar muchísimo a cambiar y a mejorar, ¿cierto?, la calidad del informe. Miren, yo acá tenía pues mi portada, un diagnóstico, la entrega al cliente, siempre pues es un documento confidencial. Aquí es donde yo tenía mi marco teórico, ¿cierto?, de cómo fue evolucionando el tema desde Henry Fayol, desde la parte de la NIOSH, que desde 1960 nos lo vienen diciendo la NIOSH, en la importancia del tema de riesgos psicosociales y nosotros apenas lo estamos aplicando. Miren que nos habla de, bueno, aquí en este marco teórico yo ya había incluido, ¿cierto? Por medio de esta aplicación, una línea de tiempo, pero la que nos sacó en vivo fue mucho más completa, la importancia de las normas, partiendo desde la ley 10 del 2006, la 16 del 2013, las actuales, ¿cierto? Resoluciones, la 2646 del 2008 y la 2774 del 2022, que evidentemente pues nos ayudan. Pero acá creo que tengo un dibujo también que se van a dar cuenta que lo hice por medio de Gama, con una infografía de todo el tema del marco legal de acoso laboral, que obviamente ayuda muchísimo. Por medio de ChatGPT he encontrado muchas sentencias, que a pesar que no funcionó, porque seguramente ya gasté todas las búsquedas, pero esta, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional, la T522, esta la encontré por medio de ChatGPT y estas búsquedas pues me han ayudado mucho a darle esquema al cuento, ¿cierto? Mi glosario es un glosario que he venido trabajando de diferentes enfoques, desde el DSM-5, desde los proyectos de grado, desde con diferentes fuentes y búsquedas. Y estos, por ejemplo, si yo los quisiera meter en Perplexity para que me den las fuentes. La gran ventaja de Perplexity sobre ChatGPT es que te trae ya las fuentes. Es, por ejemplo, que yo puedo copiar y pegar este contenido y que me diga cuál es la fuente, ¿cierto? Aquí yo ya tengo mis fuentes mapeadas con Sotero, pero pues en caso de no necesitarla, pues también la puedo dejar así. Esto es bien importante porque, pues, cuando el interlocutor lee el informe, pues deben entender a qué nos estamos, ¿cierto?, relacionando. Acá, pues, como el tema de los trabajadores o trabajadoras, eh,
Las patologías que les contaba ya están reconocidas por nuestro decreto 1477. Esta, por ejemplo, fue una gráfica que me ayudó a hacer ChatGPT, donde cogí una imagen del protocolo azul, que es esta imagen, donde está el tema de los anexos. Esta, ¿cierto? Esta imagen que me trae las enfermedades del decreto 1477 y cómo se denominan para el protocolo, lo que hice fue copiar esta imagen y decirle a ChatGPT que me ayudara a convertirla en una tabla para no pegar la imagen, sino pegar la tabla, ¿no? Y aquí evidentemente en la fuente, entonces yo lo cito adaptado al protocolo en el anexo de la denominación de enfermedades derivadas del estrés, y aquí podría decir ayuda, con ayuda de la guía. Eso es bien importante tenerlo, ¿cierto? Tengo los objetivos, la metodología, luego lo que les contaba en torno al tema de los tiempos de exposición, que si se dan cuenta la diapositiva es mucho más llamativa que la tabla que yo presentaba anteriormente. El tiempo de exposición, la frecuencia, la intensidad. Miren que la IA, pues esta tabla la convierte de una forma bastante llamativa. Vamos a ver la que está por acá abajo. Mírenla, presenta los tiempos de exposición, la frecuencia de la presentación y la intensidad, ¿cierto? Toma fielmente la información y lo que hace es presentarla allí en la identificación. En este formato, pues normalmente yo presento los datos del trabajador, a dónde pertenece, a quiénes se puede entrevistar, el relato de la estructura familiar, la historia clínica que les comentaba es lo más importante en este tipo de informe. Aquí pongo, por ejemplo, las incapacidades, cuál es el diagnóstico clínico confirmado por el CIE-10 o el CIE-11 y qué frecuencia de ausentismo me está trayendo para ese caso. Hago una línea de tiempo, lo describo en prosa, el motivo de queja actual, las expectativas, todas las preguntas que hago al jefe inmediato, entonces cómo percibe que es el ambiente laboral, cómo son las demandas del trabajo en ese caso, cómo es la asignación que se le hace al trabajo, cómo se le hace la retroalimentación a ese trabajador, cómo lo indago o qué elementos de trabajo le doy, ¿cierto? Ya sean elementos de trabajo de protección personal, como podría ser en una empresa de construcción o para el trabajo hospitalario, que es en el que más me muevo, ¿cierto? Como el tema de los métodos o medios, elementos, los guardianes para que la gente no se pinche, si tienen o no equipo de cómputo. La segunda pregunta que le hago es cómo indaga la relación o describe la relación con la persona caso o con el trabajador caso. En el par, pues lo que evidentemente yo pregunto es cómo es ese ambiente laboral entre todos, cómo es la carga laboral, qué relación tiene con ese jefe inmediato, ¿cierto? Y aquí, pues ya en las demandas del trabajo nos enfocamos en cada uno de esos factores, ¿cierto? Que ya están reconocidos en nuestro protocolo y que evidentemente están bien definidos, como les mostraba aquí en la tabla de definición donde nos habla de los indicadores. Por ejemplo, acá nosotros ya tenemos que empezar entonces a preguntar en torno a la dimensión, claridad del rol, la definición y los indicadores. La organización no ha dado a conocer al trabajador información clara y suficiente sobre los objetivos, las funciones, el margen de autonomía. Entonces ahí yo lo que le puedo preguntar es
si él ha conocido, conoce, ¿cierto? Con la información clara y suficiente, sus funciones, su manejo de la autonomía, cuáles son sus resultados y cuál es el impacto que tiene su trabajo en la empresa. Cada una de estos indicadores, ¿cierto? Sirve para hacer una pregunta. De ahí esto, pues uno va trabajando en torno al estilo de la entrevista semiestructurada. Bien importante hacerlo de esa forma y poderlo traducir, ¿cierto? En eso y transmitir en el informe de una forma fidedigna. Y aquí es donde se da la calificación que veíamos del tiempo de exposición a uno, a 2 o a 3. Uno bajo, 2 medio, 3 alto. Y aquí lo que se hace es sumar. Si son 3 3 3 pues será 9. Si son 2 2 2 será 6. Si son 3 2 y 1 pues será 7. Y así sucesivamente. Y para corroborar el tema, pues desde qué fecha empezó a pasar eso, ¿cierto? Sobre todo cuando hay en el medio un tema de acoso laboral o algo así, donde están las fechas legales de contexto. Bueno, en el tema de la parte extralaboral, esto es como yo lo presentaba antes, miren cómo lo propone presentar la IA. Luego se describen los valores intralaborales y extralaborales que estén superiores a calificación de 7 y aquí se hace la calificación de la probabilidad. Si vemos en estos criterios, ¿cierto? Alto, medio y bajo, 1, 2 y 3, se van generando esas recomendaciones y miren que el cuadro que nos proponía para el promedio ponderado, pues nos decía, para la ponderación tendría como intralaborales críticos las demandas cuantitativas, la sobrecarga, las jornadas, el liderazgo, las relaciones. Eso pues ya no lo va a dar el análisis del 1, 2 y 3 en la sumatoria. Y en las extralaborales decía, ojo, tener en cuenta las dificultades económicas, los problemas familiares graves, el tiempo insuficiente para la recuperación, el desplazamiento si es largo o estresante, las condiciones inadecuadas de vivienda y las responsabilidades del cuidado familiar. Y aquí al final, ya con base para terminar nuestro análisis, pues evidentemente nos pide, ¿cierto?, calificar conforme a esos factores. Entonces, después de que terminamos el protocolo, miren que nos los pide en torno a la vida cotidiana, ¿cierto?, que es lo que normalmente estaría como predecesor de un tema de síndrome de burnout o un evento de estrés postraumático, que sería la calificación de evento vital. En estas dos, ¿cierto? De todas formas, nosotros debemos sacar una tablita, ¿cierto? Identificando cuáles son esos factores de riesgo, el valor estimado, qué valoración le damos nosotros, esta la hacemos en conjunto con el médico ocupacional, cuál es ese peso relativo que le vamos a dar y de ahí sacamos pues nuestro derrotero dividiéndolo, ¿cierto? Por el valor. Eso pues es lo que se llama la calificación probabilística porque aquí al final pues nos dan un peso relativo entre 0 y 1 acá, o entre 0 y 100 si lo queremos poner en porcentaje. En el ejemplo, nosotros podemos ver, ¿cierto? Que aquí pues nos va dando esas definiciones, todos los temas de lo que debemos poner en el informe, que era el informe que les estaba mostrando, los factores de riesgo que estén superiores a 7 que les mostraba también ya lo convirtió la IA y según este anexo pues tenemos unas tablas, ¿cierto? Por ejemplo, para la patología hipertensión primaria, en los códigos de las patologías relacionadas con hipertensión primaria, nos dice la definición, la edad, el riesgo social, el tabaco, la dieta, los hábitos saludables, el consumo de alcohol, los lípidos elevados, la diabetes, y aquí nos dice cuál es la fuente, ¿cierto? ¿Cuál es esa fuente que tuvimos como fuente de información primaria, que ya hemos dicho, pues serían las entrevistas al caso, la entrevista al jefe inmediato, la entrevista al par y la historia clínica, todas las historias clínicas. Esas historias clínicas evidentemente no las debe hacer llegar ¿quién? El trabajador caso. Aquí en Colombia hablamos de distintas historias clínicas porque una la trae la EPS, otra es la historia clínica ocupacional y otra es la historia clínica versus médicos particulares, normalmente de psicólogos o psiquiatras que lo hayan visto previamente de forma particular. Eso es, creo, todo lo que les quería compartir en este día, usando pues la tecnología, la plataforma Gamma y AI y cómo podemos entonces nosotros
presentar o mejorar la presentación de nuestros informes partiendo de un informe ya hecho y pidiéndole a Gama que no lo actualice o que no lo genere en una presentación. Esto es todo, pues muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme pasado mucho de tiempo y bueno, estamos en contacto para una próxima oportunidad.